Yo creo que valioso que las salidas guerreristas que nos Sí. propone Vicky Dávila en su discurso. Senadora, bienvenida. Gracias por estar acá hoy politiqueando con nosotros en el tiempo. No, pues muchas gracias por la invitación. Feliz de estar con ustedes. Y bueno, y a toda la gente que ve Politiqueando, un gran abrazo, como Bueno, siempre. sacó tiempo de esta apretada agenda que se viene porque, bueno, ya hace un par de días presentaron la consulta popular y usted ya me imagino que está preparada para primero dar la pelea en el Senado para que se apruebe, pero también pensando un poco en salir a la calle a socializar esas preguntas con la gente. ¿Cómo ve esa consulta popular? Pues bueno, lo primero es que antes, desde el mismo día que el presidente anunció la consulta popular, ese mismo fin de semana estábamos ya en la calle convocando los comités de la consulta, socializando la iniciativa, brindando claridades. O sea que hemos venido recorriendo no solamente el país, distintos territorios del país, sino que inclusive hemos estado por fuera, Sí. porque creemos que en cualquier rincón del planeta donde haya un colombiano, una colombiana que no haya podido, que haya tenido que buscar otras opciones para poder construir su proyecto de vida, pues tiene mucho que decir en relación con esta consulta popular. Así que ya veníamos recorriendo las calles y por supuesto vamos a estar en la calle hablando con la gente, aclarando preguntas de manera muy franca. Y yo creo que las preguntas como quedaron planteadas, Sí. pues permiten hacer una buena pedagogía de lo que era, pues ese lenguaje a veces legislativo que no se entiende tan bien, pero que ya en la conversación franca con los colombianos y colombianas estoy segura de que vamos por lo menos a aclarar y a disipar muchas Claro. dudas. Claro. Bueno, pero digamos que vamos a hablar un poco de todo, no nos vamos a quedar en lo coyuntural y quisiera comenzar tocándole otro tema y es que este 26 de abril se cumple un año más del aniversario del asesinato de su padre y tengo entendido que va a haber una serie de homenajes como usted cada año lo hace. Cuéntenos un poco qué es lo que se viene. Pues bueno, si ya son 35 años un poco menos aciagos en términos de verdad y justicia por lo que sucedió en la CIDH y es el reconocimiento del Estado colombiano de su responsabilidad Sí, por el asesinato de mi padre, por lo que tuvimos que vivir los hijos e hijas de Carlos Pizarro. Y yo creo que ese es un avance importantísimo, pues bueno, son décadas esperando que esto sucediera, ha sucedido. Y yo creo que eso ya de entrada, pues te pone en un 26 de abril sí, diferente. En segundo lugar, pues aunque la justicia colombiana todavía tiene que sortear muchos obstáculos, es decir, todavía la justicia no ha sido el espacio de de la verdad, pues aún así vemos que con la llegada de una nueva fiscal, eso ha permitido que el fiscal que venía avanzando en el caso retome el impulso y han habido decisiones importantes y se van a dar decisiones más importantes. Entonces, de entrada, pues yo creo que llegamos en un escenario diferente, muy contrario a lo que sucede con la narrativa del país. claro. Hoy estamos, creo yo, que en una disputa por la narrativa. Hace unos años presentábamos el documental, hicimos exposiciones, como tú dices, yo cada 26 de abril he sido insistente en hacer ejercicios de memoria, hemos hecho retornos simbólicos, hemos conversado también con la gente para entender de manera muy franca y casi que reivindicar la figura de Carlos Pizarro, pero de una manera muy honesta y muy franca. Pues por supuesto, la disputa por la narrativa hoy hace que se digan toda una serie de cosas alejadas completamente de la realidad, de lo que fue él, fueron sus luchas e incluso fue el mismo movimiento 19 de abril. Pero bueno, entonces el 26 de abril estaremos retornando eh, a ese viaje que inició mi padre siendo candidato presidencial. Y para mí es casi que reivindicativo el hecho de que 35 años después yo misma pueda recoger esos pasos
Yo creo que es motivo de orgullo, pero también te conmueve en lo emocional. Vamos a presentar el documental Pizarro que se lanzó hace unos años en el Delia Zapata. Vamos a relanzar el libro, varias de las publicaciones que hemos escrito, y yo creo que desde distintos sectores, desde las artes escénicas, también se suman a esta conmemoración. Entonces creo que aparte del momento político que vivimos, pues también existe un espacio para la memoria, para la reivindicación, para la conversación y para la emoción. Claro. Le pregunto cómo fue crecer, bueno, usted alcanzó a compartir con él unos años, cómo era eso, tener un papá revolucionario. ¿Usted qué recuerdos tiene de eso y qué sabía usted en ese momento? Pues bueno, no, yo siempre supe qué hacían mis padres. Yo nací en 1978. 1978 fue un año, bueno, como muchos años en Colombia, tenemos que decir que aquí siempre suceden muchas cosas, pero bueno, ese fue el año en el que se roban las armas del Cantón Norte. Estábamos en pleno Estatuto de Seguridad Nacional, decretado por el entonces presidente Julio César Turbay. Y eso implicó una persecución muy fuerte, no solamente a quienes hacían parte del M-19, mi padre y mi madre, sino simpatizantes, familiares. Inclusive Gabriel García Márquez se tuvo que exiliar ese año para nunca más volver a Colombia, señalado de que hacía parte del movimiento 19 de abril. Quiere decir que se desata un periodo de tensión muy fuerte. Y eso, pues, de entrada hace que yo sepa siempre quién es y qué hacían mis padres. Los primeros años de mi vida los pasé visitando a mi padre y a mi madre en la cárcel. Luego ellos salen con la amnistía y por lo tanto no hay espacio ni para maquillar la verdad, sino sencillamente para entender qué era lo que estaba sucediendo. Por supuesto son años convulsos, no viví lo que viví una familia común, un niño, una niña común que ve todos los días a su padre llegar después del trabajo. Los nuestros eran encuentros más azarosos, pero mi padre era un hombre muy tranquilo, muy amoroso, de una ternura infinita y que supo, creo que, explicarnos muy bien cuáles eran las razones y las motivaciones para sus luchas. Luego vienen las reflexiones de una joven, ya hoy una mujer adulta, en relación con lo que fueron esos años, lo que fue la historia del país y lo que fue la lucha de mis padres. Claro, recientemente ha habido polémica, por así decirlo, y puntualmente ha tenido usted ahí como unas cruce de mensajes con Vicky Dávila, ahora candidata presidencial, que dijo, por ejemplo, en una entrevista precisamente con nosotros, bueno, con la revista Bocas, pero es con nosotros también, que bueno, que si gana la presidencia le devuelve a usted misma el sombrero de su padre y dice, no, estos símbolos yo no los quiero. ¿Cómo entiende usted ese tipo de mensajes? Pues a mí me parece un error garrafal. En un país sumido en la violencia, en una guerra que se remonta inclusive a la independencia, en un país que ha tenido muy pocos espacios de paz, de sosiego, de construcción de la nacionalidad, de la identidad de Colombia, que tú los pocos referentes que tienes para la paz les eches tierra, me parece un error garrafal. Y me parece una lectura muy simplista de la historia. Me parece que ella hace una lectura muy simplista de la historia. Entonces cree que señalando a mi padre logra algún tipo de rédito. Y yo quiero decir que está muy equivocada. Mi padre, todos sabemos, fue un comandante guerrillero. Yo nunca he eludido esto y mi padre tampoco lo hizo, ni eludió nunca sus responsabilidades. Pero lo cierto es que yo siento que hay un epílogo a su propia historia y a la historia de toda una generación de hombres y de mujeres que no en Colombia, sino en todo el continente, cambiaron o buscaron cambiar lo que estaba establecido a través de distintos movimientos, el movimiento de la contracultura, y en Latinoamérica eso tuvo una expresión concreta que fueron los movimientos insurgentes en América Latina. Pero mi padre toma la decisión en 1989, cuando cae el muro de Berlín,
cuando cae la cortina de hierro, cuando el mundo entra en un proceso de apertura que busca superar la Guerra Fría, de firmar la paz y de entregarle una salida pacífica a los colombianos. Y mientras todo el mundo se armaba en Colombia, el M-19 se desarmaba. Y dejaron las armas para siempre. Y ayudaron a hacer la Constitución. Ayudaron a hacer la Constitución, un nuevo contrato social para los colombianos y las colombianas que superaba la Constitución de 1886. Quiere decir, es un referente de paz y es un referente de democracia. Claro. Porque a pesar de que a él lo asesinaron a traición, el mismo Estado con el que él había firmado la paz, porque hubo participación de agentes del Estado colombiano, porque además de eso, durante 35 años no se ha hecho nada para esclarecer este asesinato, pues entonces tú sales a decir y a reivindicar no la historia de paz, no la contribución a la paz y a la democracia de ese grupo de hombres y de mujeres, sino a señalar, digamos, desde una mirada, vuelvo y repito, muy simplista, la historia de la violencia en nuestro país. Entonces me parece que se equivoca. Al contrario, nosotros tenemos que recuperar la historia y la memoria y la figura de aquellas personas que han sido capaces de abandonar las armas para construir la paz en Colombia. Y podríamos hablar de Rafael Uribe Uribe y de los liberales ahora que estamos en los tiempos de 100 años de soledad. Y podríamos recuperar la historia de Guadalupe Salcedo, de la Unión Patriótica, de todos aquellos que se han atrevido a ofrecerle a Colombia una opción distinta a la violencia. Y yo creo que eso es más valioso que las salidas guerreristas que nos propone Vicky Dávila en su discurso. Claro. ¿Cómo era su vida antes de entrar al Congreso? Se lanza a la política ya como tal de lleno en 2018, pero ¿usted qué hacía antes del 2018? Para los que no conocen a la María José Pizarro antes de la Cámara de Representantes. Pues bueno, yo he hecho un poco de todo en mi vida. Soy artista, soy joyera, eso fue lo que estudié, joyería artística. Esta es mi primera joya, la primera que hice en mi vida. ¿Cuándo la hizo? La hice en el año, aquí tengo la fecha, en el año 1998. ¿Y qué significa? No, son dos rostros, sí. Pero fue mi primera joya. La hice con una de las maestras joyeras más importantes de este país, que es Nuria Carulla, con quien estudié. Sí. Luego tuve que exiliarme, pero antes de eso ya había viajado por todo Sudamérica. 4 años viajé por Sudamérica. Fui madre muy joven, a los 22 años. Me tuve que exiliar a los 24. En el exilio, como cualquier migrante, tuve que limpiar casas, cuidar niños, limpiar los baños, sacar adelante pues mi pequeño hogar, mi hija y yo. Tomé la decisión de regresar porque habitaba en un lugar que es emblemático en la construcción de memoria, que es Barcelona. Y allí inicié mi proceso de memoria. Allí grabé, hice documentales, exposiciones, construí el archivo más grande que existe del movimiento 19 de abril, de la historia contemporánea de nuestro país. Hice una reflexión crítica desde mi mirada, porque otra es la mirada de nuestra generación. Nuestra generación tiene una mirada y una reflexión sobre la lucha de nuestros padres. Trabajé varios años, 5 años, en el Centro Nacional de Memoria Histórica, ayudando a otras víctimas del conflicto armado a construir su propio proceso de memoria. Recorrí todo el país durante muchos años, conozco cada rincón de este país. Sí. Y he sido activista por la paz y la memoria. Soy madre de 2 hijas y soy una persona que siente que su historia personal está conectada con la historia de este país. Hay un cordón umbilical que todos los días intentamos desentrañar para poderle entregar. Somos una generación bisagra, entonces hago parte también. La María José que ustedes ven, que se ha construido a sí misma, pues también hace parte de una generación que busca entregarle a las nuevas generaciones una mirada distinta sobre su propia historia. Claro. ¿Y en qué momento le pica el chip de la política y entra a la Cámara de Representantes? ¿Fue un señor Gustavo Petro el que la invitó a entrar o cómo fue ese proceso? Pues, creo que estábamos en un momento difícil de la historia del país. Veníamos del plebiscito por la paz. Veníamos de ese plebiscito, de esa gran movilización por la paz, porque más allá del plebiscito había una gran movilización multitudinaria por la paz.
de muchos colombianos y colombianas que creen y que seguimos creyendo que la paz es posible. Y de repente, con ese no, pero también con la posibilidad de que regresara el uribismo con su mirada y con su reacción férrea a cualquier salida negociada al conflicto armado en Colombia, pues todo lo que se habían dado se echara para atrás. Tristemente eso sucedió, pero digamos ese fue el primer impulso para ya no luchar desde el escenario de la memoria. Yo creo que uno hace política en todos los espacios en los que está, desde el arte, desde la memoria, y por supuesto pasar de hacer esa política desde la memoria, desde la reivindicación con las organizaciones de víctimas de este país en el sentido más amplio, pasar a una política electoral. Y si yo tenía la posibilidad desde un espacio de representación de levantar la voz por aquellas personas con las que habíamos caminado, luchado, reivindicado, llorado en este país, pues por supuesto había que asumir esa responsabilidad. Así lo hice. El presidente me buscó, me hizo la propuesta de encabezar la lista de la coalición Decentes a la Cámara. Y bueno, aquí estoy desde entonces, pero creo que he hecho un buen trabajo. Y ahí conoce a otro señor llamado David Racero que con los años se ha convertido en uno de sus mejores amigos. Pues somos coequiperos, podríamos decirlo, en el sentido, llevamos compartiendo la Cámara de Representantes 4 años. Bueno, él ahora está en la Cámara, yo estoy en el Senado, pero sí llegamos juntos, entonces hemos enfrentado con él, con Inti Asprilla, que también es otro de los colegas en el Congreso que quiero mucho. Pero en el 18 tenían otra aliada que era Catherine Miranda, de que ya no están... No, pues yo misma se lo dije en el último día de la sesión de víctimas, cuando ella cuestionó que yo estuviera en el Congreso de la República por ser hija de quien era, pues le dije y le recordé que ella hace unos años no sentía ninguna vergüenza de pararse a nuestro lado, al contrario, lo hizo de manera muy oportuna, podríamos decir hoy que casi que oportunista, para hoy venir no solamente a cuestionar que pues, en el ejercicio de la política uno puede tener sus posiciones, pero sí cuestionar el hecho de que una mujer que hubiese estado con la que ella se paraba y hubiese compartido luchas y reivindicaciones, hoy cuestionara, después de 4 años, estar en el Congreso de la República. Pero afortunadamente siguen existiendo amistades, siguen existiendo personas valiosas. Creo que León Freddy Muñoz, que hoy llegó al Senado, está en la Comisión Primera, que Inti Asprilla, que David Racero, que tuvimos esa misma lucha juntos, otros que hoy están en el gobierno, otros que sencillamente están, pero seguimos compartiendo luchas y reivindicaciones. Pues levantamos la voz de una generación y de nuestra propia forma de entender y de ver el mundo, de ver el ejercicio de la política y de nuestro proyecto político. ¿Le ha gustado ser congresista? El Congreso, y usted estando allá también se da cuenta de que tiene unas dinámicas complejas, que hay una clase tradicional que predomina ahí, pero le ha gustado y cree que ha sido útil su ejercicio como congresista. Ha dado varias luchas, como la que está dando actualmente es la de reducir el salario de los congresistas. También ha dado la lucha del cannabis, pero ¿le ha gustado ser congresista? Pues tengo la suerte, que en la izquierda es una suerte, tenemos que decirlo, de haber podido vivir lo que es ser parte de una bancada de oposición y ser gobierno. Y son 2 lecturas completamente diferentes. Pero puedo decir que en estos 7 años, ya casi 7 años en el Congreso de la República, he tenido victorias en la oposición y he tenido victorias en el gobierno. Hemos sacado leyes, algunas muy simbólicas, otras que tienen una carga importante, otras que transforman vidas. Y yo, justo en estos días en Semana Santa, por recomendación de David, me dijo, bueno, mira a ver cuáles han sido sus victorias. Y me puse a hacer el listado. Y yo creo que por eso digo, siento el orgullo del trabajo bien hecho y del trabajo cumplido. Cuando sacamos adelante la ampliación de la ley de víctimas,
que ya no fuese solamente hasta el 2021, sino hasta el 2031, y que implica que las víctimas tienen acceso a sus derechos y que toda la institucionalidad que se construyó sigue siendo vigente y que ellas pueden seguir en su reivindicación de derechos por la reparación integral y la reparación simbólica, importantísimo. La ley de Bojayá, que va a tener unos frutos importantísimos. Ojalá ustedes nos acompañen el 2 de mayo, porque es una ley construida con ellos, que se la han apropiado, que ha sido un vehículo para la reivindicación de su memoria, de la comunidad de Bojayá. La ley Aluna, que en lo personal la quiero mucho porque permite que las mujeres también podamos ponerle nuestro apellido a los niños y niñas, la gratuidad en la educación superior. Ese es uno de los logros más importantes, que hoy más de 800.000 jóvenes puedan ir a la universidad sin pagar matrícula. El trabajo que hicimos con las organizaciones, con el movimiento por la educación, para lograr que esto fuera una realidad, y yo haber sido autora y ponente de este proyecto me llena de orgullo. Y bueno, ahí te podría decir todas las leyes que tenemos, ahí hay algunas, pero bueno, la ley de violencia política contra las mujeres que acaba de sancionar el presidente Gustavo Petro. Perdón, entonces imagínate. Pero uno ve que esa ley, hay una ley de violencia política, pero seguimos con una violencia política muy dura en el Congreso, y usted ha denunciado ya varias veces a J.P. Hernández, que sí ha elevado bastante el tono con usted específicamente. Pues bueno, vamos a decir que la ley, aunque llevamos peleándola desde el 2022, la sancionó el presidente de la República la semana antes de entrar a Semana Santa. Sí. Quiere decir que estamos estrenando ley. Hasta ahora pasó por un control constitucional de más de un año Y lo superó. para que fuera una realidad. Y lo cierto es que todas las mujeres que estamos en política, las mujeres que participamos en partidos políticos, en espacios de representación, etcétera, tenemos una herramienta que antes no teníamos. Y la violencia política contra las mujeres hace parte del ordenamiento político de nuestro país. Eso es importantísimo, eso no había pasado. Muy pocos países tienen avances normativos como el que tenemos hoy en este momento. Quiere decir que antes no teníamos la herramienta, hoy la tenemos. Claro. Y pues sí, tenemos una herramienta para enfrentar, para hacerle frente a un comportamiento que busca de manera simbólica que las mujeres sintamos cierta apatía para la participación en política, que nos abstengamos de participar en política. Y todo lo contrario, yo creo que esto permite que las mujeres le podamos decir a otras mujeres, sigamos adelante. Y yo creo que eso es para sentirse orgulloso. Podemos abrir las compuertas para la participación política de las mujeres. Y eso puede tener una potencia en unos años muy importante. Entonces no es solo decir, sino que hay logros importantes. Yo me siento feliz porque hoy podemos decir que después de casi 7 años en el Congreso de la República, le podemos decir a la gente con hechos concretos. Claro. Esta ha sido nuestra obra, estas son nuestras reivindicaciones y estas son nuestras luchas. Entonces no es solo discurso, es una realidad. Sí. Lo que hemos hecho siendo oposición, siendo gobierno, desde el Congreso, que no es el escenario más fácil. ¿Y qué no le ha gustado del Congreso? Bueno, yo creo que ha sido siendo oposición era duro porque era una labor muy estéril. Sí. Porque no puedes sacar adelante proposiciones, porque tienes en tu mente, en tu corazón, leyes que tú crees realmente puedes poner en consideración y solo por ser de oposición muchas veces no son consideradas. Luego siendo gobierno, porque te enfrentas a todo un establecimiento que no quiere que las cosas cambien. Una clase política tradicional acostumbrada casi que a la extorsión constante. Y yo hoy soy una convencida de que lo que tenemos que cambiar profundamente en este país es la forma en la que se ha hecho política en Colombia. La política tradicional tiene que cambiar en nuestro país. Si no, va a ser muy difícil que nosotras podamos hacer transformaciones de fondo por muy buenas intenciones que tengamos. Entonces, yo creo que eso es algo en lo que tenemos que poner la mira, porque ahí está la corrupción, ahí está el bloqueo institucional, ahí está la paquidermia del Estado colombiano y la imposibilidad de sacar adelante cambios que la gente requiere, por los que sueña, que casi que se convierten en una utopía, pero que tenemos la responsabilidad de hacerlo una realidad. ¿Qué significó para usted ponerle la banda presidencial a Gustavo Petro el 7 de agosto del 2022?
a una persona que militó en el M-19. ¿Qué significó eso para usted ese momento? Uy, pues emocionante. Yo creo que es una reivindicación histórica. Justo en el libro que escribí, que pueden leer, que les invito a leer, que se llama El camino hacia mi nombre, empieza con ese momento y termina con ese momento. Y es todo lo que significó para mí, hija de un hombre que fue asesinado justo en una contienda presidencial, que Sí. estoy segura habría ganado la presidencia de la República, que fue asesinado por eso y no por haber sido guerrillero, que fue asesinado por lo que iba a hacer en el futuro. Los tiros eran por el futuro y no por el pasado, porque él iba a ser el presidente de este país 35 años después, tener la posibilidad de, de que esas luchas pudiesen ser una realidad. Así que fue emocionante, reivindicativo, que en ese momento miles de personas al unísono en esa Plaza de Bolívar y en todas las plazas de este país gritaran Pizarro, Pizarro, y que hubiese sido yo. Además fue una sorpresa, yo no sabía que le iba a poner la banda presidencial al presidente. Poderlo hacer, pues creo que me reivindica a mí como mujer, dirigente de este proyecto político, a la historia de mi padre, a la que yo he dedicado 20 años de mi vida para reivindicar la historia y la memoria de mi padre. Y yo creo que a toda una forma de pensar en Colombia que había sido exterminada, asesinada, excluida, exiliada. Así que yo creo que es un momento. Por eso yo le digo siempre a la gente, nosotros no nos dejamos robar la alegría. Yo en lo personal no me dejo robar la alegría. La alegría que sentí con este triunfo, poniéndole la banda presidencial al presidente Gustavo Petro y con los cambios Sí. que hemos venido alcanzando. No ha sido fácil, pero hay mucho también que reconocer en estos 3 años y medio de gobierno. Claro, ¿y qué es lo que viene? Están primero en este proceso para unificar al pacto histórico como un partido único, pero es difícil y ya están mirando ahí la posibilidad del transfugismo que resucitó como en enero nosotros lo dábamos por muerto y nadie lo iba a votar, pero hace un par de semanas hasta María Fernanda Cabal terminó votando por el transfugismo. ¿Qué es lo que viene para conformar ese partido único del pacto? ¿Cómo ve esa posibilidad? Pues bueno, yo creo que el transfugismo le sirve más a ellos que a nosotros. Lo hacemos nosotros más por convicción, porque creemos que las fuerzas políticas tienen que reorganizarse en nuestro país, porque tú no puedes votar por Jonathan Pulido y por Inti Asprilla en el mismo partido. A mí no me parece que eso sea congruente, Claro. porque tú tienes que dejar de votar por personas y votar por proyectos políticos, por una visión y por un modelo de país. Nosotros estamos convencidos de la unidad. Todos los partidos que hacemos parte del pacto histórico ya estamos convencidos. Hasta el Polo, que era el más representativo de la izquierda en los últimos que lo hizo la semana pasada, creo, si no estoy mal, hace unos días. Entonces nosotros ya estamos andando ese camino. Lo único será el bloqueo político, si así se da, Sí. de una figura que nunca se ha utilizado en nuestro país, que es la fusión. Nosotros estamos dispuestos a fusionarnos, Sí. hemos tomado esa decisión y creemos que es el camino para los progresismos y para quienes defendemos valores humanistas que vienen desde la Revolución Francesa, que nos ha costado siglos construir Sí. ante una deriva autoritaria que nos proponen los sectores de esta ultraderecha distópica en el mundo. Así que frente a eso, el progresismo, la democracia, los humanistas debemos unirnos y plantear cara y plantear con mucha transparencia, con mucha honestidad, qué es lo que nosotros defendemos, por qué luchamos y cuál es el modelo de país y de mundo que le estamos proponiendo a la humanidad. Claro. ¿Y usted va a buscar el aval del pacto histórico? ¿Va a seguir en el Senado? ¿Qué es lo que estaba pensando usted para este 2026? Que ya estamos sintiendo la campaña, ya hay ya muchos candidatos y ahí también su nombre suena. Está usted también marcando realmente bien en las encuestas. Para tener una baraja de más de 50 candidatos, creo que uno marcar 4 o 5 puntos es algo significativo. Pero ¿qué viene para usted en el 2026? Pues bueno, lo primero es decirle a los colombianos y a las colombianas, pero también a quienes hacen parte del pacto histórico, que yo estoy lista para asumir cualquier responsabilidad que me sea demandado por el proyecto político y por la sociedad colombiana. Yo creo que hemos actuado con transparencia, que hemos actuado con un compromiso
profundo con este país, con amor y con cuidado por Colombia. Y por lo tanto, si así lo decide la sociedad colombiana, yo voy a estar allí defendiendo un modelo de país, una forma de ver el mundo, una forma de ver a Colombia, de sentirla, de cuidarla, de amarla, y dependerá de eso. Pero pues por supuesto yo me regocijo y yo creo que ese es el reconocimiento también al trabajo ya han hecho, lo que te decía. Claro. Yo soy una mujer que tiene 47 años, que a los 39 años, justo a la edad en que mi padre fue asesinado, llegué a la política, que he tenido un recorrido de 7 años y que hoy, después de una Cámara, de un Senado, de haber mostrado mi capacidad en uno y en otro, en una de las dos posiciones, oposición, bancada de gobierno, de haber construido puentes de diálogo, de ser una mujer que es capaz de dialogar con todos los sectores políticos. Eso sí que no se tranza, que defiende con vehemencia sus principios y sus ideales, pero que entiende que la sociedad colombiana la tenemos que construir entre todas y todos. Pues ser considerada como uno de los rostros que podría liderar los destinos de la nación colombiana, pues yo creo que es motivo de orgullo. Claro. Y de agradecimiento hacia los colombianos y las colombianas que creen no solamente que yo podría estar en ese espacio, sino que además es el tiempo de las mujeres. Claro. Y que las mujeres hemos construido el liderazgo, la capacidad necesaria para dirigir de una manera distinta como lo han hecho los hombres 200 años los destinos de la sociedad colombiana. Entonces, no, yo creo que lo que me queda es un enorme reto por delante y cumplir con las expectativas de toda la gente que cree que somos una opción en Colombia. Claro, y cómo organizar primero un poco y poner la casa en orden. Uno desde afuera ve varias disputas en el pacto histórico. Usted ha tenido diferencias con Gustavo Bolívar, que también él buscaría ese aval del pacto histórico, pero cómo arreglar o si es que hay algún desorden, porque no me consta, pero cómo arreglar la casa primero. Pues bueno, lo primero es, quien tiene diferencias conmigo es el senador Gustavo Bolívar. Pero para mí, por encima de cualquier desaveniencia personal, de si me cae bien o me cae mal, sí, lo importante es el proyecto político. Y lo he dicho desde el primer momento. Para mí este proyecto político está por delante de cualquier consideración personal. Así que nunca, para mí, va a estar por encima mi consideración personal por delante del proyecto político. El proyecto político está por delante, así que las desavenencias se solucionan, como en la casa. Uno a veces no se entiende bien con el hermano, con el primo, con el marido, con el papá, con la mamá, pero uno se sienta, habla, soluciona las diferencias y sale adelante, y salimos adelante como familia. La izquierda en este momento, el progresismo, es una familia de distintas tendencias, visiones, posturas, historias inclusive, pero hemos decidido andar juntos. Sí. Y eso es un reto muy importante, porque tenemos que aprender a ver cómo es que vamos a hacer para convivir, pero la decisión más importante ya la tomamos. Vamos a ir juntos y vamos a ir juntas. Claro. Yo creo que eso es lo trascendental. Lo demás lo tendremos que lograr con amor, con respeto, reconociéndonos, encontrándonos y encontrando los caminos para esta convivencia. Yo creo que lo vamos a lograr. Es el reto más importante. Creo que somos dos los países que en este momento, desde el progresismo más amplio, es decir, con otras fuerzas democráticas, estamos hablando de unidad. Podemos decir que México nos lleva a la delantera y nosotros vamos allí detrás. Dentro de las izquierdas del mundo, Colombia ha decidido la unidad. Y eso yo no creo que sea para desperdiciarlo por mezquindades personales e individuales. Senadora, muchas gracias por haber compartido con nosotros en este espacio. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. De verdad es un orgullo, un placer. Y bueno, esta conversación franca, amena, es más que necesaria. Que nos podamos encontrar desde lugares distintos a los pasillos del Congreso, que a veces deforman a quienes somos. Nos dice la gente, es que ustedes se ven más bravos de lo que son. No, no somos bravos, somos sonrientes, amorosos, alegres. Eso es lo que le ofrecemos a Colombia. Gracias.